La reforma agraria es un conjunto de medidas destinadas a la redistribución, propiedad y uso productivo de la tierra, como una política de gobierno para impulsar la actividad agrícola de un país. Las reformas agrarias pueden dar más poder a los campesinos sobre la producción y suelen implicar acciones como la creación de la Secretaría de la Reforma Agraria, la modificación de leyes sobre tierras, la expropiación de predios agrícolas, la sindicalización campesina, entre otras medidas. En el contexto latinoamericano, la reforma agraria ha sido un tema de gran importancia, con procesos de transformación y resultados diversos en varios países de la región. En algunos casos, la reforma agraria ha surgido como un mecanismo para poner fin a los abusivos prácticos de explotación de la población rural, mientras que en otros los intentos de reforma agraria tuvieron como fin primordial garantizar el predominio de la concentración de la tierra, alejados de toda pretensión de redistribución. En resumen, la reforma agraria es un tema complejo que ha tenido diferentes enfoques y resultados en distintos contextos y ha sido objetivo de debate y análisis en el ámbito político, económico y social. Bien, sobre el punto de vista político de la reforma agraria en el Perú en la década de 1970, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Porque la implementación de la reforma agraria en el Perú generó diversos problemas. Unos de ellos fueron la polarización y conflicto. En lugar de reducir las desigualdades económicas, la reforma provocó tensiones con los élites terratenientes. Eso incrementó la polarización social y la política en el país. Después tenemos la desconfianza institucional. Como la gestión de la reforma estuvo marcada por la ineficacia y la corrupción, lo que sofocó la creatividad del gobierno y las instituciones políticas. En los desafíos económicos y sociales tenemos la distribución de las tierras que careció de la planificación adecuada, lo que resultó en la fragmentación de la propiedad y la reducción de la productividad agrícola. Esto afectó negativamente a la economía rural y el bienestar de los campesinos, porque podemos decir que un ejemplo es cuando se le quitaba algunas tierras a grandes empresas grandes y se las daba a los campesinos, pero esos campesinos no sabían administrar esas tierras y las vendían a un bajo precio o eh, no lo sabían administrar bien y no sabían qué hacer con ellas. Entonces, esto afectó demasiado a la economía y al bienestar de los campesinos también. Entonces, desde el punto de vista político, sí afectó mucho, entonces que no dio beneficios. Entonces, nos estamos en contra de esta reforma agraria que se dio en el Perú en esa década. En el aspecto económico podemos decir que la reforma agraria trajo consigo bastantes consecuencias no tan solo a corto plazo, sino también a largo plazo. En primer lugar, mencionamos a la redistribución de las tierras. Si bien es cierto la reforma trataba de erradicar la pobreza por medio de la equidad, esto trajo consigo un cambio radical en la estructura de la tenencia de tierras, ya que se les otorgaban a los campesinos, pero se hacían más pequeñas. Entonces era más difícil de optar por la tecnología moderna que requería la producción agrícola. Por este mismo lado, podemos mencionar de que la amenaza de la expropiación hizo que la inversión privada se desplazara, entonces faltaba capital, inversión en nuestro país y hizo que la economía como que decayera un poco, ¿no? Otro objetivo de la reforma agraria era el desarrollo rural. Sin embargo, la falta de capacitaciones, la falta de experiencia, de conocimientos que requería hizo que estos propietarios no aprovecharan bien las oportunidades que les brindara la reforma y entonces no mejoraron sus condiciones de vida y podríamos decir que se hicieron más pobres. Es por eso que decimos de que la falta de producción, la falta de inversión privada y la falta de conocimiento fueron los tres principales motivos por la que la reforma agraria fracasó y la economía del país decayó.
Ahora hablaremos sobre el argumento social. Como primer punto tenemos que la reforma agraria buscaba corregir las profundas desigualdades de la distribución de la tierra que dejaban a gran parte de la población rural viviendo en condiciones de extrema pobreza, mientras que unos pocos gozaban de las grandes extensiones de tierra. Se argumentaba también que la redistribución de la tierra permitiría así a los campesinos acceder a sus recursos productivos y mejorar así la calidad de su vida, promoviendo a la equidad y a la justicia social. Como segundo punto, la reforma agraria se considera una herramienta para empoderar así a los campesinos y comunidades rurales, permitiéndoles tener control sobre sus propias tierras y medios de producción. Esto podría fomentar una autonomía económica y política a los campesinos, así como fortalecer la participación de la vida cívica y democrática del país. Como tercer punto tenemos que la reforma agraria no solo se centraba en la redistribución de la tierra, sino que también buscaba promover un desarrollo integral. Esto incluía medidas para mejorar la infraestructura en áreas rurales, proporcionar accesos a servicios básicos como son la educación, la salud y fomentar prácticas agrícolas sostenibles y tecnológicamente avanzadas. Se argumentaba que estas medidas contribuían al desarrollo económico y social de las comunidades rurales en el conjunto. Como cuarto punto tenemos que, al mejorar las condiciones de vida del campo y proporcionar así oportunidades económicas a los campesinos, se esperaba que la reforma agraria ayudara a reducir la pobreza rural y frenar así la migración masiva hacia las ciudades en busca de empleo. Esto a su vez podría aliviar la presión sobre la infraestructura urbana y mejorar así la distribución de la población en todo el país. Concluyendo con el argumento social, tenemos que en este periodo se centraba más en la búsqueda de la equidad y la justicia social, también del empoderamiento de los campesinos y el desarrollo integral y la reducción de la pobreza y la migración rural y urbana. La reforma agraria significó el paso del latifundismo a un sistema de propiedad de la tierra a manos de los campesinos. El gobierno de Velasco consideró que la mejor redistribución se lograría a través de sistemas comunitarios de explotación de la tierra. De esta manera se implementó empresas del modelo de organización asociativa, como las cooperativas agrarias de producción, conocidas como las CAPs. Estas permitían que los campesinos gozaran de los mismos derechos y al mismo tiempo pudieran trabajar directamente con la tierra. Con su implementación se esperaba que la producción agrícola aumentara. Sin embargo, por la falta de conocimientos, no se cumplió con ese objetivo, debido a la ineficiencia empresarial de este modelo. En la composición de las CAPs convivieron dos fuerzas que no coincidían entre sí. Su dualidad radicó en que fueron capitalistas de Estado, a la vez que empresas cooperativas autogestionarias. Por un lado, ser capitalistas. Estas empresas adquieren elementos de este modelo económico, como la búsqueda del aumento del capital o el establecimiento del régimen salarial, que integrarían a los campesinos del mercado capitalista y así prosperaría. Por otro lado, su carácter autogestionario se basaba en el hecho de que los propios campesinos se encargaran de la producción y exportación de los que cosechaban o de lo que estaban produciendo. Por tanto, ellos dependían, por medio del esfuerzo laboral, su pleno funcionamiento. El conflicto entre estas características se encontraba en el hecho de que los campesinos no se encontraban preparados para asumir el rol que estaban teniendo, lo que llevó que la reforma agraria fracasara. Muchas gracias.